Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora y el momento en que ustedes me escuchen. Soy la doctora Julia Sáenz, profesora de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. En esta ocasión, yo voy a traer un tema a desarrollar denominado delitos funcionariales en Panamá. Este tema lo estoy desarrollando especialmente para mis estudiantes de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y siempre hago la aclaración que nuestras clases son presenciales. Sin embargo, debido a problemas con falta de agua en la Facultad de Derecho, hubo un daño en la ciudad que afectó el suministro de agua en la Facultad de Derecho, en el campus universitario. Hemos tenido suspensión de clases los días lunes, viernes 29 de agosto, lunes 1 de septiembre y hoy martes 2 de septiembre en el curso turno vespertino y nocturno. Entonces, eh, ha quedado a medias el desarrollo del tema delitos funcionariales, de manera tal que he decidido hacer esta presentación para el canal de YouTube y que les pueda servir como una herramienta de apoyo en lo que nos vemos nuevamente en el aula de clases. Bien, aclarado esto, empezamos con el tema delitos funcionariales en Panamá. ¿Qué son los delitos funcionariales? Fíjense, me he permitido hacer este mapa conceptual. Los delitos funcionariales, vamos a ver las siguientes generalidades. El marco conceptual, si me sigue aquí con el cursor, el mapa, el marco conceptual, los antecedentes y la clasificación. ¿Qué pasa con el marco conceptual de los delitos funcionariales? ¿Qué son los delitos funcionariales? Son todas aquellas conductas ilícitas, es decir, figuras delictivas, conductas que han sido tipificadas como ilícitas por el Estado a través del derecho penal y que son cometidas por el servidor público a través del ejercicio de su cargo. Eso es importante que quede claro. La comete el servidor público a través del ejercicio de su cargo. Quiere decir que si un servidor público, por ejemplo, un ministro, está en un restaurante y entran a asaltar el restaurante y él saca su arma de fuego y dispara, ahí no hay un delito funcionarial. Simple y sencillamente, si afecta, si con el disparo priva de la vida a uno de los delincuentes, pudiéramos decir que técnicamente hay un delito de homicidio. Sin embargo, quedaría amparado por una causa de justificación, la legítima defensa, afectando el injusto jurídico, es decir, la condición de ilicitud de la conducta y queda exento de responsabilidad penal por considerar la norma que no hubo una figura delictiva. Y bueno, lógicamente va a haber todo un proceso de investigación al respecto, pero fíjense los dos escenarios. En este último escenario que le planteo, no hay un delito funcionarial, porque aunque el sujeto que cometió la acción es un funcionario público, no lo hizo a través del ejercicio de su función. Esa es la diferencia de lo que nosotros conocemos como delitos funcionariales, es decir, delitos cometidos, acciones ilícitas, hechos punibles cometidos por el funcionario público a través del ejercicio de su cargo. De este concepto, de este marco conceptual, se coligen dos elementos fundamentales de la definición de esta figura delictiva, que son el agente o sujeto activo, que es específico quién, el servidor público,
Y dos, la conducta ilícita se hace a través del ejercicio de su función. De este marco conceptual pasamos a ver los antecedentes de la figura delictiva desde el derecho romano, desde el texto bíblico. Se encuentra plasmado la figura de los delitos funcionariales. Obviamente que la denominación ha ido variando a través del tiempo. Siempre eran conductas que afectaban la red pública, es decir, la cosa pública. Si nos vamos al antecedente de nuestra legislación penal panameña, nosotros tenemos que la legislación penal panameña o el derecho positivo panameño ha evolucionado a través de 4 códigos. El primer código fue en el año de 1916, el segundo en 1922, luego el Código Penal de 1982 y nuestro actual código que surge a la vida jurídica en el año de 2007. En el 1916, fíjense que hay un enfoque interesante que podemos explicar en la actualidad, revivirlo en la actualidad, y es que le llamaban a los delitos funcionariales delitos contra la Constitución o delitos constitucionales. ¿Por qué delitos contra la Constitución? Porque se entendía que se cometían delitos funcionariales cada vez que ese funcionario público, a través del ejercicio de su cargo o su función, afectaba derechos que estaban establecidos en la Constitución, procedimientos que estaban establecidos en la Constitución. En el año 1922, con el nuevo código, con el código de 1922, entonces a los delitos funcionariales se denomina delitos contra la cosa pública, es decir, de alguna forma a la administración de a la administración pública, perdón, en aquel entonces se le conocía como la cosa pública. Luego viene el Código Penal de 1982, donde se le denomina delitos contra la administración pública y en nuestro actual código mantenemos esa denominación, delitos contra la administración pública. Es decir, que con este antecedente y el ver cómo está denominado, nosotros podemos ampliar aún más nuestro marco conceptual, señalando que esos delitos funcionariales son aquellas conductas ilícitas cometidas por el funcionario público, por el servidor público, a través del ejercicio de sus funciones y que afectan, ya sea de manera directa o indirecta, a los bienes del Estado, al normal funcionamiento de las instituciones públicas que conforman la estructura gubernamental del Estado. Ahí entra el concepto del patrimonio del Estado también. De esto nosotros podemos ver el tercer aspecto de este tema dentro de sus generalidades, como es la clasificación. Nosotros automáticamente encajamos los delitos contra la administración, los delitos funcionariales como los delitos contra la administración pública, pero también hay otro grupo que son considerados delitos funcionariales y que son aquellos delitos contra las garantías constitucionales, que ahora nosotros veremos en el código a cuál figura delictiva o con cuál figura delictiva se relaciona. Y hay un tercer grupo en esta clasificación, que son los llamados delitos contra los derechos humanos, identificados como delitos contra la humanidad, hablando de genocidio, delito de lesa humanidad, crímenes de agresión y crímenes de guerra. Fíjese que aquí ese servidor público se ve ya no como una persona natural, sino como una persona jurídica, es decir, vulneración de un Estado hacia otro Estado.
entre crímenes de agresión y crímenes de guerra. Siguiendo con nuestro conversatorio, es importante aquí establecer, y me sigue por favor con el puntero, una normativa fundamental, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Por qué iniciamos con la Convención Interamericana contra la Corrupción? Primero he de señalarle que en Panamá la Constitución, en su artículo 4, señala que Panamá adopta, asume el derecho internacional. Y en el artículo 14 de la Constitución señala que Panamá toma en consideración, acepta, valida y toma dentro de su estructura del derecho positivo todas aquellas normas, además de la Constitución y demás normas internas panameñas que respeten, consagren los derechos humanos, todas aquellas normas del derecho internacional que protejan los derechos humanos. Entonces, en atención a esto y en atención a los señalamientos del libro primero del Código Penal panameño, título preliminar, en la parte de los postulados básicos, donde el propio Código Penal señala, establece que también adopta todas aquellas normas internacionales y nacionales que de alguna manera consagran, protegen y reconocen derechos humanos. Y es por ello que en los delitos funcionariales es importante hacer uso y tomar en consideración la Convención Interamericana contra la Corrupción. Cada vez que hay un delito funcionarial, nosotros podemos decir que hay una forma de corrupción, ya sea directa o indirectamente. Fíjese que aquí es interesante que este documento legal contempla en su artículo sexto qué podemos nosotros conocer como acto de corrupción y maneja varios aspectos. Fíjese que lo he identificado con un color distinto, sígame con el cursor. En el literal A habla del requerimiento o la aceptación directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier dádiva, dinero, de cualquier situación que le pueda redituar a él un beneficio ilícito por el ejercicio u omisión de las funciones que son propias de su cargo, de las funciones públicas que realiza. Ya sea que él lo pida o lo acepte. Cuando hay peculado, hay corrupción. Cuando hay enriquecimiento injustificado por parte del servidor público, hay corrupción. Cuando hay tráfico de influencia, hay corrupción. Y también cuando estamos, por ejemplo, entre abuso de autoridad o hay una infracción en los deberes de los servidores públicos, hay que ver cuál fue la naturaleza de ese acto y generalmente hay corrupción también, entre otras cosas. Luego tenemos en el literal B que habla de el ofrecimiento o el otorgamiento directa o indirectamente a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, igual de cualquier situación que le beneficie, cualquier objeto que pueda ser avaluado económicamente. ¿Para qué? Para ejercer cualquier actividad, acto u omitirlo que sea propio de su función. Fíjese que en el literal C dice la realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí o para un tercero. Aquí podemos hablar de peculado,
por ejemplo, del tráfico de influencia, por ejemplo, del aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. También aquí podemos hablar del peculado, aquí también podemos hablar del enriquecimiento injustificado. Y tienen el literal, fíjese que es interesante aquí, porque maneja todas las formas de autoría y de participación que puede tener una persona en la comisión de una figura delictiva, como cuáles, el que sea autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor de cualquier modalidad de la conducta ilícita, ya sea en el delito consumado o en la modalidad de tentativa, asociación, confabulación para la comisión de cualquier acto idóneo que constituya la conducta ilícita de cualquiera de los delitos que entran dentro de la gama de la corrupción en términos generales. Fíjese, aquí también señala, este numeral 2, dice, la presente convención también será aplicable de mutuo acuerdo entre dos o más partes, entre dos o más estados partes en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella. Bien, nosotros dijimos hace un instante que los enfoques de esos delitos funcionariales y que por eso estábamos de acuerdo con ese enfoque que hizo en su momento el Código Penal de 1916, cuando los consideraba como delitos contra la Constitución, contra las garantías constitucionales a través del ejercicio del cargo de un funcionario o servidor público. Fíjese que tenemos, por ejemplo, aquí, título segundo, delitos contra la libertad. En Panamá, el capítulo primero se denomina delitos contra la libertad individual y la desaparición forzada. Se le incorpora ahí y la desaparición forzada. Porque en Panamá el delito de desaparición forzada, además de ser considerado un delito contra la humanidad, es considerado un delito contra la libertad. Cuando, por ejemplo, en esos delitos contra la libertad individual, el director de un centro penitenciario acepta recibir a una persona que no viene con una orden expedida por autoridad competente, esa persona no viene remitida por una orden de una autoridad competente al centro penitenciario, faltando a los lineamientos garantistas de los derechos fundamentales, en este caso la libertad de tránsito. Yo no puedo remitir, yo no puedo recibir una persona que no me la está recibiendo, no me la está remitiendo el juez para suspenderle la garantía, su garantía constitucional de la libertad de tránsito. Ahí yo estoy cometiendo un delito funcionarial. En los delitos de desaparición forzada, porque el sujeto activo, fíjese, el sujeto activo de la comisión de esta figura delictiva es un servidor público en el ejercicio de sus funciones. En los delitos de desaparición forzada hay delitos funcionariales. ¿Quién lo comete? El Estado a través de su estructura gubernamental. Puede ser un funcionario público o puede ser por algún grupo delictivo creado por el propio Estado para cometer fechorías, que generalmente es para desaparecer a personas que son disidentes políticos del sistema político de turno. Pudiéramos hablar de un delito funcionarial cuando en los delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo se hace un allanamiento fuera del procedimiento o al margen del procedimiento que la ley establece. Continuamos, por ejemplo, hablamos de los delitos contra la humanidad. Aquí hay delito de desaparición forzada cuando se cometen delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Fíjese, en Panamá, en términos generales, el derecho
internacional, el derecho penal internacional, establece como delitos contra la humanidad el genocidio, delito de lesa humanidad, crimen de agresión y crímenes de guerra, que están regulados por el Estatuto de Roma y son competencia de la Corte Penal Internacional. En la República de Panamá, esos delitos contra la humanidad están consagrados en el libro segundo del Código Penal panameño, en su título 15, que habla de los delitos contra la humanidad y los clasifica como delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, y ahí se encuentra el delito de genocidio, ahí se encuentra el delito de lesa humanidad, cuando se habla en el capítulo segundo de los delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Y ahí se habla del crímenes de guerra. En los crímenes de agresión están contemplados en el título 14, delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Y aquí los delitos contra la humanidad también se encuentran los delitos contra la trata de personas y los delitos de tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, dentro de la gama de delitos funcionariales podemos mencionar son a los dos primeros capítulos. Vemos entonces cómo el concepto de los delitos funcionariales tiene un radio de acción amplio podemos encontrar otras figuras delictivas que no están precisamente dentro de los delitos contra la administración pública, que son los cajoneros, y que los podemos considerar también delitos funcionariales en atención a su marco conceptual. Entonces, los cajoneros y que están agrupados en los delitos contra la administración pública, tenemos el peculado en el capítulo primero, el capítulo segundo, corrupción de servidores públicos, en el tercero, enriquecimiento injustificado, en el capítulo cuarto, concursión y exacción, en el capítulo quinto, tráfico de influencias, el capítulo sexto, abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos. Estos nosotros pudiéramos decir que son delitos funcionariales propios. Y podemos hablar también de otro delito funcionarial propio, el delito de fraude en los actos de contrataciones públicas. Y hay otros delitos funcionariales que le pudiéramos llamar impropios o indirectos, como los delitos contra los servidores públicos y la violación de sellos públicos. Continuando con este conversatorio, vamos a iniciar. Fíjese que no empezamos con el capítulo primero, diferentes formas de peculado. Tenemos aquí que nos remitimos primero al capítulo sexto, que nos habla del abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos. Pareciese, y así son de la opinión algunos expertos, colegas académicos, y yo no comparto esa opinión. Algunos consideran que es una sola figura delictiva, abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos. Sin embargo, nosotros consideramos que son dos figuras independientes. Una es el abuso de autoridad y otra es la infracción de los deberes de servidores públicos. Abuso de autoridad está regulado en el artículo 355 y 356. Y la infracción de servidores públicos va del 357 al 359. Que también nosotros pudiéramos decir que este 356 encaja dentro de la infracción de los deberes de servidores públicos, porque está hablando que se rehúsa sin que la ley le permita
esa acción a omitir omite o retarda un acto propio de su cargo. Y uno de sus deberes es cumplir con las funciones propias de su cargo. Y si no hay ninguna situación que contemple la ley como algún impedimento del cual el servidor público pueda hacer uso y decir que en atención a la norma jurídica y señalar el fundamento, él tiene impedimento para realizar ese acto en específico, entonces él está cometiendo una infracción de los deberes de servidores públicos. Cuando alguno de los estamentos de seguridad, aquí habla de la fuerza pública, Senafrón, Aeronaval, SPI, Policía Nacional, dentro de la Policía Nacional todos los estamentos, los bomberos, por ejemplo, también rehúse, omita o retarde sin causa justificada a la prestación de un auxilio legalmente requerido por una autoridad competente. Le están pidiendo el apoyo para que conduzca a una persona del centro penitenciario al juzgado porque tienen problema con el transporte del centro penitenciario y no cumple con esa función pudiendo hacerla. Fíjese, infracción de los deberes de servidores públicos. Aquí habla de rehusarse. El verbo tipo es rehusarse a la prestación de un auxilio legalmente establecido. Ese es mi verbo tipo, uno de mis verbotipos. Me rehúso a hacerlo. El otro es no lo hago. Y el otro es lo hago pero tarde. Y no hay una causa justificada. Esa es una condicionante importante que forma parte del verbo tipo. Acá, ilegalmente, es decir, no hay, yo les di el ejemplo, si yo me estoy rehusando porque estoy impedida para cometer ese acto y hay una fundamentación legal para ello. Fíjese, en el abuso de autoridad, que es el 355, me dice el servidor público que abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal. Es decir, la persona ordena, ese servidor público da la orden de cometer un acto y ese acto viola los derechos humanos de aquella persona sobre quien ha ordenado que se cometa esa acción. Pero no podemos identificarla en ningún tipo penal. No entra en maltrato, por decir un ejemplo, no encaja en un tipo penal específico, abuso de autoridad. Lo que antes llamábamos abuso de autoridad o extralimitación de función. 355. Continuamos con la infracción de los deberes de servidores públicos. 358. Cuando ese servidor público abandona su cargo sin haber cesado legalmente y esto causa un perjuicio a la administración pública. Cuando se entiende que la persona ha dejado sin causa justificada su empleo el servidor público, cuando transcurren 5 días hábiles seguidos
La persona no se ha presentado a trabajar y no tiene una causa que lo justifique. Un certificado de incapacidad, por ejemplo, una constancia médica de que está hospitalizado, una constancia de que ha fallecido un pariente cercano. En el 359 nos maneja como una infracción de los deberes de servidores públicos la usurpación de funciones. Cuando un servidor público todavía no ha tomado posesión del cargo y ya está ejerciendo las funciones propias del cargo, realizando actos propios del cargo, el 359. O cuando ese servidor público ya no está trabajando, no está ejerciendo tales funciones, ya sea porque renunció, porque fue sustituido, porque fue suspendido, separado del cargo o está de vacaciones y continúa estando de vacaciones sin que se le haya habilitado y suspendido legalmente las vacaciones, firmando documentos durante ese tiempo. Esto es lo que nosotros tenemos aquí como los delitos de abuso de autoridad y el delito de infracción de los deberes de servidores públicos. Pasamos acá ahora a los artículos del 345 al 350 identificados como corrupción de servidores públicos. Fíjense, la corrupción de servidores públicos como tal, nosotros la podemos conocer o se conoce también en la doctrina penal y en la mayoría de los códigos de América Latina como la figura del cohecho. Y está el cohecho propio y el cohecho impropio. El cohecho propio es el que hace el propio servidor público por sí mismo cuando él pide que se le dé, se le entregue algún tipo de dádiva, cualquier favor u objeto que puede ser avaluado económicamente para su beneficio, la de un tercero, y a cambio de eso, él va a realizar ejercicio propio de sus funciones, ya sea realizarla o retardarla. Puede ser que él no califica para un préstamo, por ejemplo, hipotecario, y él pide que si esa persona es gerente del banco o tiene la esposa que es gerente del banco o el esposo, un familiar o una amistad y que le puede conseguir la aprobación de ese préstamo hipotecario del cual él no califica y a cambio de ese favor, él va a realizar un acto propio de su función que le va a beneficiar a ese tercero. Fíjese que aquí habla de acepte, reciba o solicite donativo, dinero o cualquier beneficio o ventaja para realizar o retardar, para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones. O fíjese, en el segundo es lo mismo, aceptar, recibir o solicitar donativo o la promesa para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a sus obligaciones o como consecuencia del acto ya realizado. En uno contrario a lo que él debe hacer. Hay corrupción de servidores públicos. Y si es para hacerlo por un acto que me están pagando, pero a lo mejor es para hacerlo más rápido, ahí está. Está incurriendo en corrupción de servidores públicos. Entonces tenemos en el 346 el servidor público, un servidor público en específico, cuando es miembro del órgano judicial, ministerio público,
autoridad administrativa, árbitro o cualquier cargo que deba decidir un asunto de su conocimiento o competencia, y para hacerlo, él acepta, recibe o solicita donativos. Ese es mi verbo tipo. Aceptar donativos para realizar un acto propio de su cargo, dictar un fallo, y para eso se le está pagando como juez, pero a favor de la persona quien le está ofreciendo ese dinero o esa prenda o ese favor. Aquí me habla, en ese segundo párrafo, igual sanción se aplicará al funcionario del órgano judicial o del Ministerio Público que, es decir, en mancuerna, en acuerdo, eso es por colusión o por otros medios fraudulentos, profiera resolución manifiestamente contraria a la Constitución o a la ley, de modo que cause perjuicio. Aquí la finalidad es la persona que le está pagando, le dice, mira, en este proceso yo te voy a hacer este favor, pero me vas a fallar en contra de fulano de tal. Y no necesariamente él forma parte del proceso, pero a lo mejor es enemigo y va y pide el favor. O para que dé consejos jurídicos a cualquiera de las partes, de modo que cause perjuicio. No puede estar dando consejos, se lo prohíbe la ley, porque se denomina corrupción de servidores públicos. Y también para aquellos que retardan maliciosamente un proceso, no lo fallan y se sientan sobre el expediente. Y aquí está el agravante. La prisión es de 4 a 8 años, que ya es fuerte en estos casos. Pero será de 5 a 10 años si producto de esa acción malévola se condena a una persona inocente. Fíjese, aquí vemos en el 347 quien bajo cualquier modalidad ofrezca, prometa o entregue a un servidor público. El servidor público aquí no lo pide, pero recibe lo que se le da. Acá el servidor público pide, ya sea directamente o por interpuesta persona. En el 345. En el 348 hablamos de qué es corrupción de servidor público también cuando ese servidor público utiliza cualquier información o dato que es reservado, que es confidencial y que él lo maneja por la función que ejerce, y esa información la utiliza a su favor o la de un tercero, y a cambio obtiene un beneficio. Y a cambio está obteniendo un beneficio. Acá también tenemos en el 349, dice el servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio al cual ha sido designado sin causa justificada. Esta es la famosa botella, que en Panamá se le llama botella a la persona que está en la planilla del Estado, no trabaja y recibe el salario del Estado. Fíjese, mire, yo he identificado aquí
con diferentes colores las diferentes partes de la norma jurídica. Yo observo que a veces los estudiantes, cuando tienen que identificar el tipo penal, no saben dónde ubicarlo. Mire, para que usted pueda identificar la conducta ilícita o el delito de qué se trata, usted tiene que identificar el verbo tipo. ¿Y dónde yo identifico el verbo tipo? Que todavía algunos académicos lo siguen denominando verbo rector, en el tipo penal. Cuando uno está analizando una figura delictiva, esas figuras delictivas generalmente se denominan normas jurídicas completas e incriminantes y tienen un tipo penal y un verbo tipo. El tipo penal es la parte de la norma jurídica que me describe en qué consiste la figura delictiva. Ese tipo penal empieza generalmente con un sujeto. Fíjese, aquí en el 349, lo que está subrayado con un aqua, un color aqua o un celeste, como usted le quiera llamar, es el tipo penal. Fíjese, el servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar servicio al cual ha sido asignado sin causa justificada. Esa es mi punibilidad. Perdón, ese es mi tipo penal que me describe en qué consiste la figura delictiva. La punibilidad es la parte de la norma jurídica que me establece la reacción penal. ¿Cuál es la reacción penal? La consecuencia jurídica del delito. ¿Cuál es la consecuencia jurídica del delito? La pena. Y fíjese, está subrayada en chocolate. Será sancionado con 150 a 300 días multa o trabajo común. ¿Dónde está mi verbo tipo aquí? Fíjese, aceptar un nombramiento para un cargo público sin prestar el servicio al cual ha sido designado, sin causa justificada. Porque si usted acepta el nombramiento, pero por un periodo de tiempo usted se ha visto imposibilitado de realizarlo porque está en el hospital practicándose alguna cirugía o porque usted está con el fuero de maternidad o porque usted va a dar ese fuero de maternidad y usted va a dar a luz a su bebé y lo separan mes y medio antes y mes y medio después, entonces usted ahí está con una causa justificada. Por decir un ejemplo. O percibir, fíjese, percibir remuneración del Estado sin prestar servicio alguno. La famosa botella. El 350 lo que me dice es que cuando cualquiera de las conductas descritas en los artículos 345, 46 y 47, que son actos de corrupción, se realice sobre un servidor público de otro estado o funcionario de organismo internacional público, para que dicho servidor o funcionario realice, omite o retarde cualquier acto en violación de sus obligaciones, prisión de 5 a 8 años. Aquí estamos hablando del soborno internacional, por ejemplo. Continuamos. Vamos aquí a ver lo que es el delito de concusión y el delito de exacción. Fíjense, dos delitos funcionariales. El delito de concusión se encuentra en el 352.
El delito de exacción en el 353. ¿Qué me dice? El delito de concusión, el servidor público induce a una persona a que le dé un dinero u otra u otro beneficio propio, o una utilidad para su beneficio. El servidor que induzca a alguien a dar o a prometer indebidamente dinero u otra utilidad en beneficio propio. Ese es concusión. El delito de exacción es si el servidor público cobra algún impuesto, fíjese, tasa, gravamen, contribución o derecho inexistente. Será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Él se inventa que hay un impuesto. No es que, mira, aquí hay un impuesto por este sello que yo le voy a poner aquí. Y es de $5. Y eso se lo inventó y se toma el dinero. Hay exacción. También habrá exacción si es cierto que por ese sello hay que pagar 5 balboas, pero no se lo tienen que pagar a él. Tiene que ir a caja, allá le van a dar un recibo y cuando le trae el recibo, él le pone el sello. Y en conclusión, el servidor público induce a otra persona a que le dé o le prometa un dinero o cualquier tipo de beneficio. El enriquecimiento injustificado. Fíjese, este enriquecimiento injustificado es una figura delictiva con la cual hay que tener mucho cuidado, porque ese funcionario público, ese servidor público, todavía puede ser investigado hasta 5 años después de él haber entregado su cargo, haber dejado de ser funcionario público. Mire lo que dice. El servidor público que personalmente o por interpuesta persona incremente indebidamente su patrimonio. Aquí el verbo tipo es incrementar indebidamente el patrimonio, ya sea por sí mismo o por interpuesta persona. Cuando los bienes los ponen a nombre de otros, obtenido esos ingresos durante el ejercicio de su cargo. Claro, si él le va a tocar demostrar, si él demuestra que es producto del ahorro íntegro de su cheque, porque vivían con el salario del esposo o de la esposa, dependiendo de quién era el servidor público, y que su salario como servidor público se ahorraba íntegramente, o que se había ganado la lotería, o que había recibido una herencia, o que había vendido bienes que le pertenecían. Aquí habla de cuya procedencia lícita no pueda justificar. Fíjese, y se agrava esta condición si ese dinero que él no puede justificar supera la suma de $100,000. Y esta sanción se pone a los testaferros también. Hay que tener mucho cuidado con dejar que personas pongan bienes a nombre de uno. Llegamos aquí al peculado. Aquí en el peculado, nosotros fíjese que el capítulo dice diferentes formas de peculado.
y hablan de el peculado de apropiación o malversación de bienes, que está en el 334, el peculado por error ajeno, 339, el peculado culposo, 340, el peculado con fines ajenos al servicio, usa en beneficio propio, es decir, con fines distintos a los estipulados, con una función pública distinta del 342. Aquí, por ejemplo, la malversación de fondos. El funcionario público debe cuidar los bienes del erario público que le están siendo entregados a su cargo, que están bajo su administración, cuando es el jefe de una cartera, cuando hablo de una cartera de un ministerio, de una secretaría, de una entidad pública, autónoma o semiautónoma, los debe cuidar como un buen padre de familia. Un buen padre de familia tiene un presupuesto, no lo despilfarra, no se va por lo más caro, sino por la adquisición del producto que sea bueno, que no sea caro y que rinda una finalidad adecuada. Yo no puedo despilfarrar en decoraciones o dándole la compra o el alquiler a la entidad o a la empresa más cara, cuando esa más cara, el beneficio o la función que está rindiendo es igual o de menor calidad que aquel que le está ofertando a la institución un precio más económico. En el 339, cuando me hablan de el error ajeno, por ejemplo, cuando usted trabaja en dos lugares y usted es tiempo parcial en un lugar y tiempo completo en el otro. Por ejemplo, usted es un profesor que da en una universidad del estado clases en la noche y durante todo el día usted trabaja en otra institución del estado. Y a la hora que se va a dar el 13º mes, usted lo cobra de ambas instituciones. En una de esas instituciones usted debe decir, no, porque ya en la institución A donde trabajo mis 8 horas me están pagando mi 13º mes. No cobrarlo en los dos lugares. Ahí hay peculado por errores ajenos. Lo comete usted y lo comete la otra parte. Aquí habla que el peculado culposo se extravían, se pierden dineros, valores, pero no fue con una intención, hubo un descuido. Bueno, usted va a tener que tener más cuidado porque la modalidad culposa no le exime de responsabilidad penal y usted va a tener que estar subiendo y bajando fiscalías. El servidor público que con fines ajenos al servicio use en beneficio propio de un tercero. Por ejemplo, a usted por el tipo de cargo que ejerce o función pública que usted tiene. A usted le dan para su uso, para el ejercicio de su cargo, determinados galones de gasolina. Y usted decide
llenarle el carro de gasolina a su esposa o a su esposo, según la persona que es el servidor público, a sus hijos, a su hermano, su hermana, a sus cuñados. A usted le corresponde una exoneración para comprar un carro. Y usted un año se compra un carro, el otro año se compra el otro y se lo traspasa a su hijo con la exoneración. Después se compra más adelante otro y se lo traspasa a su esposa. El servidor público que da a los caudales o efectos que admite una aplicación o función pública distinta. Aquí tienen que ver, por ejemplo, los traslados de partida. Esa partida está para la compra de unos materiales en específico. Ah, no, usted dice, no, no, yo no voy a comprar sillas, pero yo necesito mesas y usted dispone de comprar mesas sin seguir un procedimiento. Fulano, no, ella trae su partida de allá de la institución pública donde ella trabaja y no se siguen los procedimientos. Estas formas de peculados que nosotros hemos visto no solamente se aplica al servidor, que es la persona que realiza un trabajo por el cual está pagando el Estado. Ese es el que nosotros conocemos. Pero desde el punto de vista, ese desde el punto de vista del derecho administrativo, desde el punto de vista del derecho penal, el 343 nos contempla, perdón, 5 tipos de personas que pueden considerarse servidores públicos. Aquel que, sígame con el cursor, se haya encargado por cualquier concepto de fondo, renta o efectos de una entidad pública. Al particular legalmente designado como depositario de caudales o efectos. Al administrador o depositario de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridades públicas, aunque pertenezcan a particulares. A las personas o a los representantes de personas jurídicas que se hayan encargado de administrar dinero, bienes o valores que formen parte de una donación realizada para el Estado proveniente del extranjero. Aquí entran todas las instituciones benéficas que reciban donaciones, iglesias, cometen peculado, tienen, fíjese, por ejemplo, un pastor de una iglesia que está recibiendo donaciones para su evangelización, para la iglesia dominical, para los comedores. Y utiliza el dinero para la compra de una casa en un lugar caro. Su salario es exorbitante. Claro que tiene que tener un salario. Claro que tiene que tener una casa y un carro. Pero no se puede ir todo en casa, carro, alhajas, viajes. A los trabajadores de empresas de servicios públicos en las que el Estado tenga participación económica. Y el 344 me habla que en los casos de los artículos 338, 39 y 41, que reintegre los dineros y sus intereses, bienes o valores objeto de los delitos, la sanción se reducirá a la mitad. Esto en cuanto a los delitos, al delito de peculado y sus diferentes formas. Continuando rápidamente, tenemos aquí el fraude en los actos de contratación pública para que nosotros podamos identificar el fraude en los actos de contratación pública y ver, por ejemplo, que el 364 me dice, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o equivalente en días multa quien uno se concierte con otro, es decir, se colude, se ponga de acuerdo para alterar el precio en un acto de contratación pública.
solicite o reciba pago, pague o haga promesa de pago para participar o no participar en un acto de contratación. Impida la participación de otro proponente o participante mediante violencia, intimidación o engaño. Difunda noticias falsas o distorsionadas en alguno de los actos de contratación pública para sacar provecho a favor suyo de un tercero. Se concierta con su competidor para fijar el precio en uno o más actos de contratación pública. Cada una de estos numerales es una forma, es una modalidad del fraude en los actos de contrataciones públicas. Yo pudiera considerar que cada uno de estos constituye un verbo tipo, una conducta ilícita. El 365 me dice, el servidor público que con su gestión favorezca o perjudique a alguno de los participantes en los actos públicos señalados en el artículo anterior. Yo le decía a mis estudiantes antes de que nos tuviésemos que retirar por la falta de agua, que el delito de fraude en los actos de contratación pública es un delito circunstanciado. ¿Por qué un delito circunstanciado? Porque vemos que el artículo 365 no es un agravante. Fíjese, el artículo 364 me dice, tiene pena de prisión de 6 meses a 2 años, o equivalente en día multa. Y el 365 me dice de 2 a 4 años, o equivalente en días multa, y con inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual periodo. Y todo el mundo diría, este es un agravante. No, no es un agravante. El delito de fraude en los actos de contratación pública tiene una modalidad circunstanciada. El artículo 364 es mi tipo penal básico. Yo lo puedo identificar como un tipo penal complejo, pero es el básico. ¿Por qué? Porque me describe en qué consiste la figura delictiva. El 365 me habla que si se concierte con otro para alterar el precio en un acto de contratación pública y él siendo servidor público y con esto favorece o perjudica a alguno de los participantes, si este servidor público a través de coludirse con alguna de las partes favorece o perjudica a, a la otra parte, comete fraude en los actos de contratación pública. Quiere decir que a su vez cada uno de estos numerales se constituye en una circunstancia junto con el verbo tipo de mi tipo penal en el 365 que me dice favorecer su gestión, perjudicar a alguno de los participantes en los actos públicos. ¿Cómo? Si se concierte con otro para alterar el precio en un acto de contratación pública. ¿Cómo? Si solicita o recibe pago. ¿Cómo? Si impide la participación de otro. ¿Cómo? Si difunde noticias falsas. Este capítulo, esta figura delictiva, yo la tendré que estudiar y aplicar como juez en conjunto o en coordinación, en concordancia con la ley de contrataciones públicas. ¿Cuál es esa ley de contrataciones públicas en Panamá? Sígame con el cursor, la ley 22 de 27 de junio de 2006, que fue ordenada por la ley 153 del 8 de mayo de 2020, donde se encuentra en la Gaceta Oficial 29.107-A
de septiembre de 2020. Y esto en concordancia con el decreto ejecutivo 439 del 10 de septiembre de 2020, porque ese decreto ejecutivo reglamenta la ley 22 del 2006 y está publicado en la Gaceta Oficial 29.112 del 14 de septiembre del 2020. Tráfico de influencia, 354, muy común en nuestros países. Quien valiéndose de su influencia que es el contacto que tengo, a quien conozco en la institución, o simulando tenerla, solicite, reciba, acepte promesa o prometa en beneficio propio de un tercero dinero, bienes o cualquier otro provecho económico o con efecto jurídico, con el fin de obtener un beneficio de parte de un servidor público o un servidor público extranjero de una organización internacional. Fíjese, ese soborno internacional que vimos en los delitos de corrupción de servidores públicos, también lo puedo identificar en tráfico de influencia. Será sancionado con prisión de 4 a 6 años. ¿Qué pasa aquí? Fíjese, valiéndose de la influencia, aquí habla de solicitar. Aquí hay varios verbos tipos, pero no puedo hablar del verbo rector que señalan, porque no es una sola acción. Por eso tengo que hablar de verbo tipo, porque está conformado por sustantivos y verbos, esa conducta ilícita. Solicitar por sí solo no es una conducta ilícita. Recibir tampoco. Aceptar promesa tampoco. Entonces tengo que ver las palabras que están al lado. Por ejemplo, solicitar, fíjese, en beneficio propio de un tercero dinero, bienes o cualquier otro provecho económico, con el fin de obtener un beneficio de parte de un servidor público. Ese es mi verbo tipo, con una característica. Me valgo de esa influencia, quiere decir del contacto que tengo, de la persona que tengo. Es importante, jóvenes estudiantes, y colegas que me ven aquí que no son penalistas, que pongamos atención a identificar el tipo penal, el verbo tipo, para poder saber en realidad cómo se configura esa figura delictiva. ¿Cómo puede una persona llegar a realizar una figura delictiva? Eso es importante conocer. Ese es el tráfico de influencia, hacer uso de ese contacto que tengo allí para obtener un favor de manera fraudulenta. Y para tener un favor de manera fraudulenta, yo ofrezco, pido, prometo algo para obtener el favor. Y aquí sí es un agravante si la persona que lo hace es un superior jerárquico, de quien conoce o debe conocer el asunto de que se trata. Yo estoy hablando de que conozco a ese juez, a ese fiscal. Violación de sellos públicos. Bueno, en la violación de sellos públicos, dice el 363, si el autor fuera el mismo servidor público que por razón de sus funciones tenía la custodia de los instrumentos, las actas o documentos. El 363 habla, en mi tipo penal es quien sustraiga, suprima, destruya o altere algún instrumento, acto o documento que pertenezca o repose bajo la custodia de una oficina pública. Será un delito funcionarial si quien lo lleva a cabo, ¿qué lleva a cabo? Fíjese,
Aquí hay varios verbos tipos: sustraer, suprimir y destruir. Alterar. 4. Quiere decir que es un delito complejo. Quien sustraiga un instrumento que esté bajo su custodia en una oficina pública. Quien destruya algún documento, instrumento o acta que esté bajo su custodia. Si la entrega se verifica en las condiciones expresadas en el artículo anterior, después de iniciado el sumario y antes de que se haya dictado el auto de enjuiciamiento, la sanción se reducirá hacia la mitad. ¿Qué cosa? Si el perjuicio causado es leve, si el autor ha restituido íntegro el instrumento, el acta o el documento, sin haberse derivado de esta acción algún provecho ilícito. Aquí están los delitos contra los servidores públicos. Fíjense, aquí los delitos contra los servidores públicos es cuando por el ejercicio de la función pública, por hacer lo que tiene que hacer propio de su función pública, él se ve atacado por dictar un fallo en derecho, le ponen una bomba. Por capturar al delincuente y ponerlo a órdenes de la autoridad competente, el policía, miembro de la fuerza pública, van y le balean la casa y lo matan. Ese es un delito contra los servidores públicos porque habla de quien con violencia, intimidación o engaño impida, obstaculice o imponga a un servidor público o a la persona que le presta asistencia la ejecución u omisión de un acto propio del legítimo ejercicio de su función. Por eso es que hay determinados cargos que le dan inmunidad para que pueda ejercer sus funciones. No es para que haga lo que le dé la gana, para que pueda desarrollar y desempeñar libremente sus funciones. Muy bien, aquí con esto nosotros concluimos este breve conversatorio académico sobre los delitos funcionariales en Panamá. Este conversatorio no sustituye ninguna clase, pero sí quiero que esté como una herramienta de apoyo por estas dos clases que dimos el conversatorio a la mitad debido a que se suspendieron las clases por situaciones de fuerza mayor, que fue la suspensión de agua. No había agua, no había agua. Y ya en el salón de clases nosotros profundizaremos al respecto y haremos una plenaria con las preguntas que podamos observar. Y como punto final de este conversatorio, yo les quiero pasar a ustedes un corto noticioso de hace un año en el cual se habla cómo se atrapan a funcionarios y exfuncionarios públicos que estaban vinculados con bandas que formaban parte de delincuencia organizada a través de la Comisión de Delitos contra la Administración Pública. Ahí podemos ver usurpación de funciones, entre otras figuras delictivas que ya conversaremos en clase. Voy a pasarle rápidamente este corto, es de un documental. Ese documental
Ese documental nos habla, fue tomado aquí de un canal noticioso muy importante en Panamá, que es el canal, canal 2. Espero que se pueda escuchar. Vamos a ponerlo aquí así en grande y vamos a escucharlo brevemente. Dura 1 minuto 58 segundos. Se trata de la operación Loki encabezada por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada que se llevó a cabo en áreas como El Cangrejo, Condado del Rey, San Miguelito y también en Villalucre, donde fueron aprehendidas 3 personas, entre ellas un exfuncionario y otro funcionario actual del Servicio Nacional de Migración. Hay que señalar que según las investigaciones de la Fiscalía se trata de una operación en la cual se detectó que supuestamente se daban actos de corrupción de servidores públicos cuando presuntamente estas personas que fueron aprehendidas se dedicaban a colocar sellos de entrada y salida de manera irregular a extranjeros, que se ha podido dentro de las investigaciones detectar que no salieron, ni siquiera entraron al país en las fechas establecidas. Escuchemos declaraciones del fiscal que lleva a cabo esta investigación. Se ha dado con la aprehensión de 3 personas, entre ellas un funcionario del Servicio Nacional de Migración, un exfuncionario de dicho servicio y un particular, los cuales se estaban dedicando a cobrar a extranjeros quienes solicitaban que les colocaran el sello de entrada y salida de la República de Panamá en sus pasaportes a fin de evitar las multas correspondientes que impondría el Servicio Nacional de Migración, lo cual constituye el delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos. Las autoridades no descartan de que hayan más personas involucradas en este grupo que se dedicaba a colocar estos sellos de entrada y salida en los pasaportes de extranjeros a cambio de dinero sin que hayan hecho relativamente estos procedimientos. También las 3 personas aprehendidas serán puestas en las próximas horas a órdenes de un juez de garantía. Es el reporte de Mereis Racine. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Espero que este conversatorio académico haya sido del agrado de todos ustedes. Espero sus comentarios. Les voy a pedir de favor que escriba en la cajilla de comentarios fecha en la que usted, y aquí me estoy refiriendo a mis estudiantes del curso, en el cual usted vio este complemento a la clase, este complemento académico, esta herramienta de apoyo académico a la clase. De igual manera, todos aquellos que no sean estudiantes de la facultad de mi curso, yo también los exhorto a que comenten. Yo me demoro para responder las preguntas, pero leo todos los comentarios y en la medida de mis posibilidades trato de responderle a cada uno. Les agradezco que pongan el dedito arriba, que compartan. Este es un canal que no monetiza. Es eminentemente educativo, no monetiza, así es que por favor suscríbase si usted no se ha suscrito, porque esto sí permite que el algoritmo lo tenga en vida, en vigencia, aquí dentro del YouTube. Dios les bendiga ricamente, nos veremos pronto. Hasta luego.